El año 2012, sos un adolescente al que le acaban de comprar su primer celular y después de haber terminado la configuración vas a hacer lo que cualquier persona de bien haría, probar jueguitos. Por aquel entonces me acuerdo que había algunos que sinceramente no podías no tener. Te estoy hablando de algunos como el Angry Birds, el Fruit Ninja, Jetpack Joyride, Cutter Rope, Subway Surfers, entre muchísimos otros. Todos estos eran juegos que estaban más que bien para un celular, eran súper coloridos, muy entretenidos y ofrecían mucho contenido prácticamente sin publicidad. Sin embargo, había una empresa que era sinónimo de calidad. Uno ya sabía que si tu teléfono era capaz de correr este tipo de juegos realmente tenías algo muy bueno entre manos. Vos ponete a pensar que mientras todos los juegos que te nombré se veían así, cuando uno mira el Asphalt 7, que salió en la misma época, no entiende si está viendo un juego de celular o uno de consola. Sí, yo sé que puede parecer una exageración, pero es que cuando los ponemos lado a lado, la verdad es que por lo menos hay 3 códigos postales de distancia entre uno y el otro. Y la verdad es que este es un tema que divide aguas. Algunos podrán argumentar que es preferible hacer juegos que corran en todos los teléfonos, a lo mejor otros pueden opinar que tampoco se veía muy bien que digamos, pero más allá de todo eso, lo que sí es innegable es que Gameloft empujaba los límites de lo que nosotros creíamos posible que se podía hacer en un celular. A lo largo de la década de los 2010, nos ofreció juego tras juego superándose a sí misma en calidad, pero por sobre todo dándonos géneros muy distintos. ¿No te gustaban los autos? No hay problema, probá con este mundo abierto. Ah, ¿tampoco te gusta? Bueno, ¿y si te fijas un western? Sin embargo, hoy en día parecería que no solo nadie la recuerda, sino que directamente la empresa murió. Pero, ¿qué tanto de verdad hay en todo esto? Para poder entender cómo es que Gameloft la rompió durante los 2010, es pertinente que nosotros conozcamos el contexto que estaba atravesando la industria hacia comienzos de los 2000. Estamos hablando de una época donde jugar con tu celular la verdad es que era algo anecdótico. O sea, sí, capaz tenías el juego de la viborita en tu Nokia y más tarde algún que otro título un poco más avanzado, pero poco más. Casi que en paralelo con esto tuvimos la salida de Java, un lenguaje de programación que en poco tiempo había tomado el mundo por sorpresa, a punto tal de que si no lo tenías instalado en tu computadora, era probable que muchas páginas web directamente no cargaran. Lo interesante es que Java tiene 3 versiones distintas: la Enterprise, que más que nada está apuntada a servidores, la estándar, que era la que usaban nuestras computadoras, pero quizás la más interesante, la micro. Esta edición en particular nos permitía crear ciertos programas capaces de ser ejecutados en celulares, y como era de esperarse, no pasó mucho tiempo hasta que alguien dijo: che, ¿y si hacemos jueguitos? A su vez, en el año 1999, Miquel Guimot crearía Gameloft. Curiosamente, él ya tenía 4 hermanos con los que había creado Ubisoft. Y si bien esta última se creó en el 86, digamos que Gameloft era la declaración formal de renuncia de Miquel, y a partir de ahora le voy a decir Miguel. Curiosamente, en sus comienzos, Gameloft no desarrollaba juegos. Es más, si usamos Wayback Machine podemos ver que su página compartía noticias e incluso tenía algún que otro jueguito embebido en la página, pero poco más. Y acá permítanme hacer un parate para explicarle un par de cositas. Primero que nada, busqué cuál fue el primer juego que sacó Gameloft y en su propia página dicen que es, y lo voy a traducir al español, Los 9 Destinos de Baldo. Un juego estilo aventura gráfica que se trataba sobre piratas, pero el punto está en que la misma caja del juego dice que lo desarrolló Ubisoft y no Gameloft, así que medio sospechoso. Por otro lado, encontré la lista de todos los juegos que pudieron desarrollar, pero la verdad es que no están en orden cronológico. Y la cosa empeora cuando empecé a buscar en foros, porque literalmente ninguno podía dar una respuesta acertada de cuál fue el primer juego que sacaron. Así que desde ya te aclaro, tomá lo que te voy a decir a continuación con pinzas. Bien, sigo con la historia. Algunos de los primeros juegos que sacó la empresa pueden ser Prince of Persia, Asphalt y Real Football. Juegos que estaban espectacularmente buenos y que eventualmente tuvieron secuelas. De hecho, muchos de ellos lograron consolidar franquicias exitosas. Real Football apuntó a ser un juego de, fútbol, pero en un contexto donde el PES o el FIFA todavía ni existían. Asphalt puso sobre la mesa el concepto de juegos de carrera hecho para celulares, un nombre que resonaría muy fuerte años después, pero que en un principio se veía así. Y por último teníamos el Prince of Persia, el cual existió gracias a los hermanos de Miguel que le permitieron utilizar la franquicia, ya que los derechos de la misma pertenecen a Ubisoft. Y menos mal que lo hicieron, porque en una época pre-Android este juego llegó a ser tan popular que estaba instalado en prácticamente todos los celulares que se te ocurran, a punto tal de que había incluso versiones piratas de la versión esta. Pero es que además fue una empresa revolucionaria en el sentido de que ofrecía la posibilidad de descargar los juegos mediante el protocolo WAP, dicho mal y pronto, el abuelo del 3G. Es más, antes de conocerse formalmente como Gameloft, la empresa se llamaba LudiWap, una combinación entre lúdico y WAP justamente. Siguiendo con la historia, la verdad es que los años fueron pasando y la empresa se afianzó cada vez más como una desarrolladora de juegos para celulares, un nicho al que en ese momento no muchos empresarios se le animaban, pero los tipos siguieron experimentando con otras franquicias, secuelas para los juegos que ya tenían, multijugador en ciertos títulos e incluso se adelantaron al 3D ofreciendo por ejemplo el Real Football del 2004, siendo este uno de los primeros títulos para celular con esta tecnología. Pero por lo menos para mí el mayor acierto que tuvo Gameloft fue el hecho de hacer que sus juegos puedan correr en la mayor cantidad de dispositivos posibles. Recordemos que no existía un estándar en aquel momento, cada fabricante podía tener la cantidad de
botones que quisiera en su teléfono, a lo mejor las resoluciones de pantalla eran distintas e incluso podía pasar que por obra y arte del destino los juegos simplemente decidirían no correr. Te doy un ejemplo rapidito de esto: Nokia 6131 por un lado y Sony Ericsson W300 por el otro, ambos teléfonos que salieron en el 2006. El primero con una resolución de pantalla de 240 x 320 y capaz de reproducir 16 millones de colores, y el segundo con 128 x 160 y 256.000 colores. Y ahí es donde radica la magia de Gameloft: el mismo juego estaba disponible para ambos celulares. Hasta acá todo bien. Sin embargo, en 2007 ocurrió algo que marcó un antes y un después en esta industria. Estoy hablando puntualmente de la llegada del iPhone. Un dispositivo que, de la noche a la mañana, casi que obligó a todos los fabricantes a que usen pantalla táctil, pero no solamente eso. El primer iPhone no era capaz de correr aplicaciones Java, salvo por supuesto que se realizara un jailbreak, pero incluso no podías bajar aplicaciones porque el App Store todavía no había salido. Así que, como te imaginarás, Gameloft estaba en una encrucijada. Sus juegos no eran compatibles con pantalla táctil, seguían funcionando con Java y la única forma de conseguirlos era mediante el protocolo WAP o instalándolos desde una computadora. Y te recuerdo por las dudas, en ese entonces esos juegos no eran gratis. Pero Miguel, lejos de rendirse, redobló la apuesta. Como te darás una idea, arrancar de cero muchas veces es un problemón, ya que portear estos juegos a iOS, Android e incluso Windows Phone era complicado. No tanto por el port en sí, sino más bien porque los usuarios eran nuevos en estos sistemas operativos y capaz que bajar un emulador o algo similar para por lo menos correr estos juegos en Java, la verdad que muy intuitivo no era. Además, convengamos que ahora teníamos un poder de procesamiento enorme, el modelo de negocios había cambiado y por sobre todo el mercado era muchísimo más grande. Esto solo significaba una cosa para Gameloft: si ellos querían seguir ofreciendo buena calidad en sus títulos, debían adaptar sus controles a esta nueva generación, ya sea mediante el uso del giroscopio o la pantalla táctil. Es por esto que en el 2009 presentaron tres de sus más exitosas franquicias: Dungeon Hunter, Modern Combat y la serie Gangster. El primero con un estilo muy similar al Diablo, el segundo al Call of Duty y el tercero al GTA. Esto es importante y más adelante te explico el porqué. Pero por lo pronto, esto que te estoy diciendo no es por menospreciarlo. Decime vos qué otra empresa ofrecía algo así en 2009, prácticamente ninguna. Sin embargo, estas franquicias no estaban exentas de polémica justamente por su similitud con otros títulos, como ya te dije. Pero convengamos que la línea entre hacer algo parecido a y que te comas un juicio por plagio es bastante delgada. Sin embargo, recordemos que era un mercado nuevo y aparte Gameloft decía que no existía algo similar en plataformas móviles, lo cual era verdad, porque para que te des una idea, si querías jugar al GTA San Andreas lo tenías que emular. De esta forma, pilotearon el tema de los juicios como unos campeones. Es debido a estos motivos que Gameloft se fue afianzando cada vez más en un mercado infectado de juegos buenos, pero que realmente no enamoraban. A ver, si yo te pregunto cuándo jugabas al Angry Birds, capaz me decís cuando no tenías tiempo, o a lo mejor cuando estabas sentado en el transporte público o en el inodoro, ¿por qué no? Pero en cambio los juegos de Gameloft estaban hechos para disfrutarse de principio a fin, y acá voy a contarles una pequeña experiencia personal. Usualmente cuando era más chico me iba de vacaciones a la costa, precisamente a San Clemente, un lugar donde de pedo tenían señal en el celular, así que internet ni hablar. Y estaba todo lindo con la playa y demás, pero cuando volví a casa no se podía hacer absolutamente nada. Llevarse una computadora o una consola era una boludez y comprar una portable no era mala idea, pero los juegos eran muy caros. Con lo cual estaba limitado a usar el celular, así que antes de irme de vacaciones me tomaba el laburo de bajar todos los juegos copados que tenía Gameloft por aquel entonces, que te recuerdo por las dudas eran pesadísimos, y los viciaba a más no poder. Y por las dudas está claro, incluso luego de haberse abocado al 100% con el desarrollo para iOS y Android, muchos de estos juegos seguían siendo de paga, pero nada que un ruteo al teléfono y una tienda de aplicaciones alternativa no solucionara. Es más, me acuerdo que en mi teléfono de fábrica ya venía instalado el Hero of Sparta. Esto debido a que ciertas operadoras telefónicas e incluso fabricantes de celulares habían hecho tratos con Gameloft para que ciertos teléfonos, principalmente los de alta gama, ya trajeran juegos instalados. Pero lo que más gracia me da de este Hero of Sparta es que es una clara copia de God of War, pero así como ese caso había un montón. Vos podés llamarlos inspiración, basarse en o directamente un choreo a mano armada. Pero sea el motivo que sea, la empresa recibía más de 2 millones de descargas diarias y para 2010 contaban con más de 200 millones de descargas, siendo su principal mercado el de iOS, no solo porque los usuarios de iPhone estaban dispuestos a pagar por un juego, sino también porque los tipos hicieron títulos para el iPad, siendo uno de los pocos desarrolladores en prestarle atención a esta plataforma, con lo cual si querías algo bueno y compatible, poniendo esta balaganza. Y es debido a todas estas decisiones que tan solo un año después, en 2011, ya contaban con más de 400 millones de dólares en ganancias. Pero no solo eso, también habían conseguido cerrar acuerdos con otras empresas muy populares y de esta forma, propiedades intelectuales como Batman o Spider-Man llegaron a nuestros dispositivos móviles de la mano de Gameloft. Paradójicamente, por estos años, la empresa comenzó a caer en declive y es curioso si te pones a pensarlo, ya que plata no le faltaba. Pero esto es lo mismo que tener una Ferrari y no ver que adelante hay una pared. Si no volanteamos a tiempo, no la vamos a terminar pegando feo.
Como todo mercado lucrativo, siempre va a haber gente que quiere una porción de la torta. Y si bien Gameloft supo mantenerse relevante por muchos años, su modelo de negocio se vio fuertemente afectado por otras empresas, en especial las que venían de Asia, pero particularmente los chinos, porque empezaron a poblar el mercado con juegos que tenían prácticas que, por lo menos a mi consideración, son nefastas, como meterte una publicidad en la mitad del gameplay, hacerte esperar un determinado tiempo para avanzar la historia, o que directamente monopolicen un pedazo de la pantalla con un banner que va pasando anuncios todo el tiempo. Ni hablar cuando llegaron los pases de batalla a los celulares y claramente, si no los comprabas, igual te incentivaban a que sí o sí tengas que consumir objetos de su tienda o monedas para poder comprar y mejorar equipo. Como ya te dije, son prácticas por demás nefastas, pero que probaron ser infalibles, generando a estas empresas millones de dólares de ganancia y curiosamente, de a poquito empezaron a ganarse el mercado. Esto era la antítesis de lo que estaba haciendo Gameloft, una empresa que vio sus ganancias reducidas año tras año y que no tuvo mejor idea que volcarse a hacer esto también. Pero para serte sincero, ya era demasiado tarde. Los chinos supieron quedarse con gran parte del mercado y curiosamente hicieron copias de los juegos de Gameloft, que a su vez eran copias de otros juegos. Pero bueno, supongo que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? En fin, la cosa es que tan solo en 2015 habían perdido más de 14 millones de dólares ante la creciente oferta de juegos que ofrecían otras compañías. Para ese momento, Gameloft tenía 10 estudios de videojuegos repartidos alrededor del mundo, de los cuales tuvo que cerrar 7 y echar un montón de empleados para poder mantenerse rentable. De cualquier forma, siguieron sacando juegos y no quiero decir que la calidad gráfica había disminuido, pero la realidad es que las demás empresas ya se habían puesto al día y ofrecían cosas muy similares o hasta superiores. Así que el panorama no pintaba muy bien para la empresa, ya que sabían que era cuestión de tiempo hasta que tuvieran que cerrar otro estudio por la pérdida de dinero y que cada vez se acercaban más y más a su quiebra. Pero un buen día aparece Vivendi, una empresa que hasta 2013 estuvo fusionada con Activision y de la venta de sus acciones tenían una cantidad estúpida de guita para invertir. Todos sabemos que Activision después se terminó fusionando con Blizzard y bueno, mejor dejémoslo ahí. Pero Vivendi, lejos de patinársela toda al mejor estilo Berlusconi, optó por comprar acciones de Gameloft en 2015. Al principio arrancaron tranqui, tan solo un 6,2%, pero unos días después aumentaron al 10,2% y para febrero del 2016 Vivendi ya tenía el 30,6% de toda la empresa. Y ahí fue donde arrancaron las negociaciones hostiles, posta, no te estoy jodiendo. Pero claramente no es lo que creo que todos tenemos en la cabeza cuando escuchamos negociaciones hostiles. Literal, eso existe, pero no voy a explicarlo porque de pedo vos y yo vamos a poder comprar una casa con mucha suerte, así que ni me gasto en saber cómo funciona el tema de las acciones, pero si te interesa lo podés googlear como tal, negociaciones hostiles. Cuestión, para junio del 2016 Vivendi ya era dueña mayoritaria de Gameloft con el 56% y tan solo un mes después Vivendi ya era dueña del 95,94% de la empresa. A partir de ahí Vivendi siguió sacando juegos bajo el nombre de Gameloft, pero el mercado ya no era el mismo. ¿Te acordás que te dije hace un ratito que para jugar GTA en el celular lo tenías que emular? Bueno, ya no, ahora había llegado de forma oficial y no solamente esa franquicia, Call of Duty, PUBG, Need for Speed, Fortnite, League of Legends, un montón habían desembarcado en los celulares. Entonces yo te pregunto, ¿qué preferís, bajarte el GTA original que todos conocemos y amamos o te vas por el gángster plagado de microtransacciones y publicidad molesta? Bueno, parece que los usuarios piensan igual que vos porque Gameloft siguió perdiendo un montón de guita a ritmo alarmante y dijeron, basta, hasta acá llegó nuestro amor. La cosa es que empezaron a desarrollar juegos para consolas y PC. El queridísimo Asphalt sería uno de los primeros en ser porteados, así también como el War Planet e incluso Disney Speedstorm, un juego completamente gratis para consolas. Y permítanme decir que este juego se veía asombrosamente bien. Algo curioso es que si buscas por ejemplo uno de los últimos juegos que sacó Disney como ser el Dreamlight Valley, mirá quién lo desarrolló. Sí, vale $21 y también tiene una edición especial que vale $37, pero realmente fue muy bien recibido por los usuarios y parte de su éxito fue el de unir a muchas franquicias de Disney en un solo juego. Esta fue una movida súper acertada por parte de Vivendi y eventualmente provocó un incremento en su facturación del 17%. Los tipos no abandonaron los juegos móviles, incluso en su página dicen tener más de 200 disponibles con buenas reseñas y hasta reciben 1 millón de descargas diarias. Pero más allá de eso, su principal fuente de enfoque ahora es el desarrollo para consolas y PC. Me cuesta creer que una empresa pueda tomar tan buenas decisiones y después tan malas decisiones, todo esto en un periodo no mayor a 10 años. Es que, a ver, el mercado de los juegos para celulares estaba súper verde cuando ellos llegaron, así que aprovecharon a más no poder. Con la experiencia que ya tenían desarrollando para Java, realmente no les fue muy complicado adaptarse a los nuevos sistemas operativos y de esta forma conquistaron el mercado. Pero un buen día empezaron a tener fuerte competencia por parte de otros desarrolladores que ofrecían productos de menor calidad pero que eran totalmente gratis. Y gratis
es gratis. Ahí fue donde vino el primer desacierto de Gameloft, seguir con la mentalidad de nah, no pasa nada, no nos va a afectar. Y mirá lo que pasó. Miguel ya sabía que se la estaba por dar de frente contra una pared y se inclinó por la decisión que toda persona tomaría, vender la empresa. En menos de un año, Vivendi tomó el control total, aunque las pérdidas seguían a la orden del día. Sin embargo, y gracias a estos últimos juegos que te conté, fueron sacando de a poquito la empresa a flote, con ganancias que aumentaban año tras año y que se abrieron las puertas a posibilidades nuevas. Ojalá algún día vuelva a ser la Gameloft que todos recordamos, que nos sigan ofreciendo juegos que valgan la pena e incluso hasta recopilaciones de juegos de Disney, mirá lo que te digo. En fin amigos, hasta acá el video de hoy. Espero haberles despejado un par de dudas respecto a esta empresa que a decir verdad yo creí que había desaparecido hace un largo tiempo. Yo por mi parte me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Buen final. Qué final, boludo. Salió 1 millón de pesos al final. Lo tendría que haber dejado así, boludo.